capítulo 3 o 4. Estamos, sí, no sé en dónde se me cortó este audio. Bueno, estamos analizando lo que puede pasar en el Ecuador. Entonces, recapitulando el primer audio. La comisión, como se quiera llamar, comisión, grupo de amigos, asambleístas interpelantes, lo que sea, tienen que remitir a la Corte Constitucional los argumentos por los cuales sustente que no se ha violado ningún derecho del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza, consagrado y protegido por la Constitución del Ecuador. La Corte Constitucional tendrá que remitir el fallo o sentencia, en este caso sentencia constitucional, a la Asamblea del Ecuador, más o menos en estos términos. Nosotros, los 7 jueces que conformamos la Corte Constitucional, hemos encontrado que la Comisión de Fiscalización ha vulnerado el derecho constitucional del señor Guillermo Lasso Mendoza en este artículo y por este causal. Por lo tanto, no procede el juicio político o la destitución del presidente. Esto se conoce como forma. La Corte Constitucional no está autorizada para analizar las evidencias, analizar los testimonios y analizar los criterios jurídicos que está manejando la Asamblea del Ecuador. Entonces la Corte Constitucional no puede decir yo niego el juicio político porque se ha violado los derechos constitucionales sin decir qué derecho constitucional se ha violado. Entonces la Corte Constitucional puede decir la Comisión de Fiscalización ha violado el derecho al debido proceso del ciudadano Guillermo Lasso Mendoza. Pues lo tendrá que probar la Corte Constitucional con pruebas de cargo para sustentar su fallo. Esto se conoce en los estados de derecho como sustentar el fallo. Todo tribunal jurídico, por más que sea de última instancia, tiene que sustentar su fallo. No puede decir yo hago esto porque a mí me da la gana. No hay cómo. Por más que el Ecuador sea un estado fallido en derecho, no hay cómo. Toda sentencia, fallo, dictamen o como quieran llamarlo, tiene que ser argumentado jurídicamente. Importante palabra, argumentado jurídicamente, por más que sea la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional, si es que está a favor de Guillermo Lasso, tendrá que demostrarle a la Asamblea del Ecuador cuáles son los argumentos jurídicos por los cuales no procede el juicio político o la destitución del presidente, que creo que es del artículo 130. Eso ya vamos a estudiarlo más a fondo. En caso de que los jueces constitucionales no tengan los argumentos jurídicos o las pruebas de cargo o descargo, el juicio pasará al Pleno. Y el Pleno decidirá si es que el señor Guillermo Lasso Mendoza sigue siendo presidente o es destituido. Y en el caso de ser destituido, incluso puede ser enjuiciado no solo políticamente, sino con causales penales, ya que se puede abrir la investigación de Pandora Papers, que ya no solo tiene causales políticos, sino penales. Una cosa es un causal político y otra cosa es un causal penal. En los causales políticos se establece la responsabilidad política y en los causales penales se establece la responsabilidad penal. Y lo dice muy claro la Constitución. En caso de que cualquier autoridad del Estado, y en este caso el presidente del Ecuador, haya incurrido en causales penales, es sujeto de una destitución. Esto uno no se lo inventa, son las leyes. Y estas no están sujetas a interpretación jurídica personal o partidista. Las leyes no se las interpreta, se las aplica.
Y en el caso de que y en este caso es grave porque estamos hablando del cuñado del presidente del Ecuador que tiene nexos con los carteles del narcotráfico. Y en esto están inmiscuidos altos mandos y generales de la policía del Ecuador, que están siendo protegidos por el presidente del Ecuador. Es decir, el presidente del Ecuador le protege a la policía y la policía, ocultando informes en la Asamblea del Ecuador, le protege al presidente. Increíble. Realmente increíble. Bueno, veremos cuáles son los argumentos jurídicos que da el nuevo abogado del presidente, que le han dado el puesto en el Estado como ministro de algo y que es miembro del Partido Social Cristiano. El que acude el presidente del Ecuador o no a la Asamblea ya es irrelevante, ya que renunció a su derecho a la defensa, y es más, esto es un atenuante en su contra. Esto se comprueba con las frases clichés del que nada debe, nada teme. En derecho es un atenuante. Y esto es sumamente importante, ya que un atenuante o un agravante pueden ser considerados como evidencias incriminatorias directas. Y una evidencia incriminatoria directa es considerado como un elemento de convicción para una decisión jurídica. Un poco complicado, pero no es tanto complicado utilizando palabras sencillas que de pronto en un próximo podcast lo estaremos aclarando. Aunque no en este podcast vamos a aclarar. Según las leyes y el derecho constitucional al debido proceso, que lo tiene cualquier ciudadano en el Ecuador, esto no es un abuso de las leyes. En todo juicio, puede ser un juicio político, puede ser el juicio de amigos, pero ya la palabra juicio es un poco más mandatoria, ya que el juicio le otorga atribuciones legales a un tribunal o a una comisión. Pongamos el ejemplo, nos reunimos en el cuarto grado del colegio X, que tiene 30 alumnos. Los 30 alumnos cogen y dicen, forman un tribunal, porque Juanito es acusado de robarse el compás de Pepito. Los 30 alumnos designan a un tribunal de 10 alumnos que van a investigar a Pepito para confirmar si es que realmente Pepito se robó el compás. Estos 10 alumnos se reúnen, conversan y llegan a la conclusión de que Pepito sí se robó el compás. La pregunta, ¿Pepito puede ir preso? No. ¿Por qué? Porque este tribunal no tiene autoridad jurídica. Entonces estos 10 alumnos, si es que quieren hacer las cosas, van a ir a una comisaría donde un juez y van a decir, ¿sabe qué, señor juez? Nosotros hemos encontrado que Pepito se robó este compás por estas razones. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Si es que es un buen juez, le llama a Pepito y Pepito va a decir, a ver, Pepito, defiéndete. La Constitución del Ecuador a ti te da derechos. Estas 10 personas te están acusando. Tú tienes el derecho a defenderte, defiéndete. Te escucho este momento. Yo soy juez. Y lo que yo decida va hasta cierto punto a marcar tu futuro. Porque si es que tú no tienes argumentos para defenderte, yo como juez te puedo mandar a la cárcel por algunos años. Te puedo expulsar del colegio. Y te puedo obligar a que les devuelvas el compás, y no solo que les devuelvas el compás, sino que les repares económicamente. Te escucho, Pepito. Pepito se defiende y ahí viene el criterio del juez. El juez les escucha a las dos partes. Esto se conoce como el derecho a la defensa.
un juez es un tercero imparcial. Y supuestamente un juez no tiene que favorecer a ninguna de las dos partes. Este es el debido proceso. Y esto es lo que sustentan los elementos de convicción. Por eso en una sentencia un juez, para decir yo juez, entonces el juez, sigamos en el caso de Pepito, el juez les escucha a las dos partes y dictamina su sentencia. Yo juez tal, de tal tribunal, en la fecha tal, y bajo los elementos de convicción de las dos partes procesales, tanto de la acusadora como del acusado, y sustentado en el poder de mi criterio y de las evidencias o elementos de convicción, por estos argumentos jurídicos o elementos de convicción, dictamino que Pepito no se robó el compás y que los 10 amigos de Pepito se han confabulado en una asociación ilícita para perjudicar a Pepito. Por lo tanto, yo declaro a Pepito inocente de los cargos que se le imputan. Obviamente Pepito se entera y Pepito, como es un chico muy inquieto, dice, me acusaron injustamente y no tenían ni pruebas ni evidencias. Entonces Pepito le dice, disculpe señor juez, pero tengo una pregunta. ¿Puedo demandarles a mis 10 compañeros por denuncia falsa y por asociación ilícita? Y el juez le va a decir a Pepito, si es que es un juez, Pepito, son tus derechos, claro que los puedes demandar, consíguete un abogado. Y una denuncia falsa y una asociación ilícita tiene causales penales, es más, los puedes meter presos. Y como agravante está esta sentencia, porque yo, como juez, me dediqué una semana a ver tu caso y a tratar de ser imparcial, y por las pruebas de cargo, efectivamente, ellos se confabularon para hacerte una asociación ilegal. Entonces Pepito les puede demandar a ellos. Después pasará el tiempo y Pepito se hará un abogado y será de tenerle mucho cuidado a este abogado, ya que no utiliza ni populismos jurídicos y basa la fuerza de sus decisiones en la norma, en las evidencias, en el sentido común y mucho más importante, en la ética. Haciendo una analogía a la de Pepito, eso es lo que va a pasar y lo que está pasando en el Ecuador en el tema jurídico. Escucharemos los disparates jurídicos más disparatados. Saldrán de su hueco en los medios de comunicación los supuestos expertos constitucionalistas de la opinión pública. Guillermo Lasso sacará y le hará que vaya a pulular por todos los medios de comunicación, como ya lo ha hecho a su abogado, que pertenece al Partido Social Cristiano, que dice que es experto constitucionalista, Henry Cucalón, a poner influencia mediática. Van a salir los políticos del Congreso del Ecuador, o de la Asamblea, no Congreso, en los espacios de opinión, a decir que esto es una persecución política, que es, qué sé yo, un golpe de Estado, en fin, pero ninguno saldrá a decir con un criterio jurídico sustentable y razonable a defender al presidente del Ecuador. Se llenarán las redes sociales de memes, e incluso ya le han dicho al abogado del Ecuador, al abogado del presidente, a este Cucalón, que es un esgrimista jurídico. En fin, es lo que hay.